Muy buenas noches, tengan todos ustedes una tremenda bendición poder estar allá en esta sesión o en esta materia que vamos a hablar de la verdad filosófica. Tenemos por aquí al maestro Sergio Olmos de Guadalajara. Bueno, ahorita nos va a hablar un poco más él de su formación, de su preparación. La verdad que una bendición podernos cruzar en estos caminos y poder tener este compartir. Así que desde su enfoque y desde su especialidad en esta área, estará compartiendo esta parte filosófica con ustedes. Y ya en un momento de la retroalimentación estará aquí la maestra Lupita y todos ustedes para poder aterrizar el mensaje. Bienvenido, profesor Sergio. Adelante. Ya aquí le damos el permiso para poder compartir pantalla y que usted tome el control de la clase. Adelante, profesor. Muchas gracias, Pastor Arturo, que estén muy bien. Todos, gracias por estar presentes. Muy buena noche. Bueno, pues antes de compartirles pantalla, brevemente me presento. Mi nombre es Sergio Arturo Olmos. Actualmente soy maestrante. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? Sí, escuchamos bien, profesor. Gracias. Maestrante de la maestría en Psicología Transpersonal. También tengo una formación en, tengo una maestría en Psicología Infantil y Adolescente, con enfoque también en coaching emocional en este grupo etario. Y pues tengo otras formaciones, pues también como artista, que también le aportan al trabajo de la psicología y del desarrollo humano. Bien, entonces para compartir mi pantalla, nada más permítanme, no me recuerdo aquí. ¿Cómo es aquí en el Zoom, en aplicaciones? No, nada más presiona el botón verde y ya. Ya vi, cierto. Ahí te va a llevar a la... Ahí está. Ajá. Y ya voy a mi pantalla, que aquí está, a ver si la pueden ver. Ahí va. ¿Ahí la ven? Ahí la estamos viendo ya. Muy bien. Entonces, bueno, ahí la están viendo. Bien, pues vamos a comenzar. Ahí está. Pues con el tema que nos compete el día de hoy, que es la libertad filosófica. Como bien decía el pastor Arturo, pues es un poco ir adentrándonos en lo que es la filosofía, al menos de una manera general para tener un entendimiento, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con esta frase de Platón que dice: la libertad consiste en ser dueños de la propia vida. Y yo pongo esta pregunta en el aire, comentando qué tan libres somos. Ahí hay una imagen, un camino bifurcado, y entonces esta necesidad de tomar decisiones. ¿Qué tan, en ese sentido, tan libres somos de tomar nuestras propias decisiones y qué tan libres somos de permanecer en esa línea, de esa dirección? Con esa pregunta al aire, pues ahí para que vayamos trabajando, les dejo otra frase de Rousseau, que dice que el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. De manera que uno a lo largo de su vida se ve esclavo de sus decisiones tomadas en un pasado. Ya les decía, las decisiones pues nos marcan, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien. Vamos a continuar con una pequeña introducción. En nuestra actualidad, ante el ritmo acelerado de nuestras actividades y ocupaciones cotidianas, apenas si queda tiempo para la filosofía, para ponernos a pensar en los problemas de la humanidad. Y como pueden ver aquí esta imagen que les comparto, algo que yo le llamo de alguna manera la zombificación tecnológica, pues tener presente nuevamente qué tan libres somos. Entonces, debemos saber que la filosofía forma parte de nuestras vidas y podemos ver sus alcances en diferentes áreas o ciencias, tales como la política, en la ética, en la religión y en la sociedad en general. Continúo con esta pregunta que también para que la puedan reflexionar. ¿Qué tan libre eres? ¿Y de qué eres esclavo tú? Si lo es, bueno, es una pregunta ahí para que, no tanto para que la respondan inmediatamente, sino
abrir la reflexión. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la esclavitud y que nos dice definición jurídica, que la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. Esto pues citado en la Convención sobre la Esclavitud, aprobada por la Sociedad de las Naciones el 25 de septiembre de 1926. A grandes rasgos nos dice pues que una persona se convierte en un objeto. Entonces, hay otra definición por la RAE, Real Academia Española, que nos dice que es una situación de una persona que carece de derechos de modo permanente, especialmente los fundamentales de igualdad y libertad, por ejercer un tercero sobre ella todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad, reduciéndolo a la condición de objeto. Lo que les decía, bueno, ya no son vistas pues como personas, ¿no? Luego vamos a tocar el tema de la sociedad. ¿Alguien mandó un mensaje? Igual no estoy como todavía muy, por si alguien quiere comentar algo, aquí ya lo veo. Y un ingreso, ya, ese fue un ingreso, gracias. Bueno, entonces les decía, vamos hablando de la sociedad. El ejemplo de la filosofía en la sociedad es el ejercicio mismo de la ética, de cómo debemos actuar ante cualquier situación. Y aquí pongo esta imagen de referencia como, por así decir, el bien y el mal, como unas vocecitas que nos dictan, ¿no? En esa línea de pensamiento, pues surgen algunas ideologías filosóficas. Por ejemplo, Aristóteles, que dice que el hombre es un animal racional. Sus pautas de comportamiento no deben regirse de acuerdo con ciertos criterios. Perdón, deben regirse. Luego Kant menciona algo similar. El hombre debe regirse por la competencia de la ética, utilizando las tres formulaciones de su imperativo categórico. Platón nos menciona a su vez, el hombre debe regirse por los sistemas jurídicos y políticos sobre los que se asientan nuestros derechos y deberes, en el que se incluye nuestra condición de individuos libres. Aquí, en lo que los tres coinciden es de la necesidad de regular a través pues, de leyes o normas, precisamente pues para que haya un orden. Entonces vamos a ver un poco lo que es el imperativo categórico a grandes rasgos propuesto por Kant, que nos dice que el imperativo categórico nos dice que actuemos de acuerdo con máximas que podamos querer como leyes universales. Una máxima es un principio regla de proposición o conducta generalmente admitida por los que profesan una facultad de oficio. Es decir, que es algo que es aceptado por pues una mayoría y así se lleva. Aquí vamos a tocar un poquito el tema, esto basado pues en una lectura que se les compartió, si tuvieron la oportunidad de revisarla antes, menciona también el aspecto de la belleza y ustedes en su formación como consultores de familiares y psicoterapeutas, pues tienen o tendrán esta gran responsabilidad de detectar qué es lo que está afectando en las libertades de cada uno y cómo está siendo condicionada. Por ejemplo, el tema de la belleza. ¿Quién dice qué es la belleza en términos de personas, no? ¿Qué es lo bello y qué no lo es? Y por ahí pongo algunos tipos diferentes de persona y podemos ver y podríamos cada uno desde nuestra particular visión validar lo que es bello o no. Entonces, lo delicado de esto es, por supuesto, la afectación que se puede tener en términos de la autoestima para precisamente tomar decisiones que puedan darnos mayor libertad o hacernos perderla. Por ejemplo, alguien que tenga un trastorno alimenticio condicionado por lo que debería ser la belleza, pues se encuentra en ahora sí que como en un atolladero, en un callejón sin salida, porque queriendo parecer ese modelo estético con el que la sociedad
o se cree que es aceptable, entonces hay una autoexigencia, ¿verdad? Y bueno, por ahí vamos a seguir viendo aquí que en términos de la libertad, esta acaba cuando empieza la del otro, según dice Rousseau. Otra frase que les comparto, que el hombre prudente es aquel que puede reconocer el punto medio en cada situación. Esto lo propone Aristóteles, y la prudencia es la base de la felicidad, lo dijo Sofocles. Ese ser prudentes en términos de respeto de las libertades nuestras y las libertades de los demás, pues también tiene que ver con nuestras creencias y con nuestro contexto. Ya lo veremos que, como decía, pues estos temas de la sociedad que se rigen por la ética, pero también hay cuestiones políticas que de alguna manera alteran nuestra libertad. Entonces, uno no decide dónde, esta es una frase que me encantó ahí en la lectura que se les compartió, que dice, uno no decide dónde es, pero sí a dónde va. Uno no decide quién es al nacer, pero sí quién puede llegar a ser. Y aquí les comparto este versículo de la Biblia. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Por eso manténganse firmes y no permitan de nuevo el yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Y hasta aquí vamos bien. Sí, todo bien. Muy bien. Vamos a continuar viendo que la libertad de elección, por ejemplo, de una religión, pues también ya nos va a dejar en una situación en la que obviamente al aceptar ciertos dogmas, ciertas ideologías de la misma religión, o como veremos más adelante, de grupos sectarios, pues estamos coartando o direccionando nuestra libertad conforme a esos lineamientos. Entonces, realmente una persona nunca llega a ser libre, ya que siempre se ve obligado por circunstancias de la vida a tener que tomar decisiones y elegir. Y si una persona no tiene nada que elegir, significa que está muerto, nos dice la lectura. Entonces, aquí podemos ver, bueno, en la anterior imagen ponía como varias de las religiones del mundo, del cristianismo, del islam, del hinduismo, el budismo, taoísmo, shintismo, el judaísmo y el sikhismo. Las tres más importantes por sus adeptos a nivel mundial, pues sabemos que es el cristianismo, el islam y el judaísmo. Y un poquito poniendo en referencia cómo en esta imagen, la última que está hasta abajo, por decir algo, del Islam, se le solicita a las mujeres cubrirse completamente. Y como ejemplo, pues esto para algunas mujeres puede ser algo de gusto y lo hacen con voluntad, pero para otras que les tocó nacer en un lugar donde las reglas ya estaban dadas, que generalmente así nos ocurre, ya llegamos a una ciudad, un país donde ya están las condiciones y solamente nos toca pues vivirlas, reproducirlas. Entonces en ese sentido sigue habiendo un tema de qué tan libres somos para hacer y proceder. El tema de las sectas, que son estos grupos que es un conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta que más tarde se deriva en grupos más pequeños, disidentes, y se separan de la fuente original, casi siempre se les da una connotación peyorativa, de secta, incluso pues, negativa, pero es porque se hace una división, una decisión del grupo, digamos, más amplio, y son grupos más reducidos que llegan a tener a veces, y aquí está lo delicado, lo que es la fe y cómo a través de pues las necesidades de las personas de creer en algo se les puede controlar. Entonces,
La religión, las sectas, claro que tienen un gran impacto en la libertad. Siguiendo el tema de la esclavitud, hay varios tipos de esclavitud que podrían ser el trabajo obligado, sobre todo a niños, la esclavitud sexual y que en muchos países actualmente se da, por ejemplo, en varios lugares de África, pues hay, o en China, niños trabajando, mientras nosotros pensamos que la esclavitud ya no existe, hay niños trabajando eh, para, pues para crear algunos prendas de vestir o productos que usamos normalmente. Entonces, la esclavitud tiene una vertiente filosófica proesclavista. Por ejemplo, Aristóteles y John Locke la defienden, la esclavitud. Y miren esto, siempre va a haber detractores y personas que estén a favor. Entonces dice en uno de sus textos Aristóteles que la esclavitud la iguala con la domesticación de animales, atribuyendo este fenómeno de subyugación a la propia naturaleza. Sin embargo, opina que la esclavitud no procedente de la naturaleza, es decir, la esclavitud de los vencidos en la guerra, es ilegal e injusta. Es decir, él dice, como animales, pues está bien si se les educa, entonces pues pueden ser esclavos, pero si ya es por una guerra y son los vencidos, eso sí no. Seguimos en esa línea de pensamiento, vamos a ver lo que opina San Agustín de Hipona, que dice que es preferible la esclavitud que la subjugación, perdón, a una pasión, y también afirma que aquella ley que permite la esclavitud es aquella que busca mantener el correcto orden de la sociedad. Yo les pregunto a ustedes, y quedo ahí en el aire, ¿qué es esta esclavitud? Más bien, ¿cómo ustedes ven estos pensadores defendiendo la esclavitud y si la defenderíamos incluso ahora, ¿no? Aquí les decía John Locke es otro que la defiende y dice que la idea de la esclavitud como una dilatación de la condena de muerte del esclavo debido a alguna falta, en cuyo caso el amo podrá utilizarlo para su propio servicio, tanto como lo sea útil. La esclavitud es, por tanto, la situación en la que el amo tiene poder sobre la vida de su siervo. Si, por ejemplo, y lo trata de poner como una justificación, hizo algo el esclavo y pues para evitar que vaya a muerte, pues mientras lo uso, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido es esto? Y aquí les dejo unas imágenes de niños trabajando y yo estoy muy preguntón, pero estas preguntas se las lanzo para que puedan abrir para reflexión. En unos momentos más tendremos oportunidad de escucharlos a ustedes y pues para eso abrir el diálogo a través de estas preguntas y otras que les estarán surgiendo. ¿Sabes lo que cuesta hacer una batería para tu smartphone? Tal vez no lo sepas, pero pues cuesta mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas vidas. Pero nosotros seguimos consumiendo porque también eso es algo que, que dictan los grupos de poder, por así decir, y entonces, de alguna manera, pues elegimos lo que tenemos frente a nosotros. En términos de política, la libertad, por supuesto, se ve afectada durante una guerra. Como en estas imágenes se presenta, en la que los derechos humanos se ven rebasados y en la que, pues, prácticamente el terror, la desolación, es la moneda de cambio. Aquí podemos ver estas imágenes de personas sufriendo, personas haciendo la guerra. Y bueno, pues aquí, durante las guerras, estas impiden que las personas puedan llevar a su vida cotidiana, extienden el miedo y el caos, como les mencionaba, y protagonizan cruentas escenas de violencia contra civiles inocentes. En algunos casos, las guerras civiles acaban con la imposición de un régimen dictatorial, restringiendo de forma prolongada las libertades de los hombres en todos los ámbitos posibles, pensamiento, expresión, reunión, etc. Y eso lo hemos visto a través de la historia, cómo se ha limitado, cómo se han limitado a las libertades y aún hoy se siguen limitando las libertades de pensamiento, las libertades de acción. Entonces, importante saber cómo
cómo incluso los filósofos contemporáneos estén dimensionando el término de la libertad. Pues Clausewitz habla sobre la naturaleza de la guerra, así como la teleología y estrategia militar en su obra de la guerra. En ella defiende la guerra como un instrumento para alcanzar un objetivo político y se ve un absurdo lógico en moderar la actividad bélica. Rousseau habla, por el contrario, de la guerra como algo ajeno al hombre, surge de una relación entre estados en la que el hombre no participa. Y vamos aquí les voy a poner un pequeño videíto. Avísenme si se escucha. Es un video para la reflexión. ¿Lo escuchan? Sí, sí se escucha. Gracias. Ay, caray. Perdón, Ay. Ay, caray. Ay, perdón. Bien, perdón por los cortes, no estoy como muy familiarizado con el Zoom, pero ya terminó este video que pues tiene unas imágenes muy reveladoras de una realidad que está como muy cercana a nosotros, ¿no? Obviamente lo lleva a un extremo, pero la invitación es precisamente reflexionar. Y me encanta de una charla que Jorge Bucay, un psicólogo argentino, comparte y llega a esta frase: la tecnología es una excelente esclava, pero un pésimo amo. Y la cinética, la sociedad sería un caos y carecería de normas lógicas. En el mundo carecería de concepto de lo moralmente correcto y en definitiva seríamos un poco menos humanos. El hombre debe desarrollar una ética justa que tenga en cuenta los intereses y necesidades de todos y cada uno de los integrantes de las diferentes sociedades y que actúe en favor de una justicia que busque proteger a los más débiles y denunciar lo moralmente incorrecto e injusto. De aquí, pues, que la normatividad, las reglas que se establezcan, las leyes,
sean para precisamente evitar que haya esos daños, esa afectación a las libertades humanas, pero que a la vez permitan un orden social que favorezca. Entonces, la felicidad, por tanto, reside en la libertad del hombre de tomar sus propias decisiones. Con esto, la presentación que les tengo, pues, ha llegado a su fin, pero queda abierta, damos unos minutos para el diálogo y posteriormente, pues, concluir. ¿Les parece? Muy bien. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, les escucho. Quien quiera comentar algo, dar respuesta a alguna de las interrogantes que planteé. Ahí estamos. ¿Podría quitar la pantalla para que nos veamos todos, sí? ¿O quiere seguir dejando la presentación? Ah, ok, está bien. No, ahí está bien. La iba a quitar nada más. Listo, gracias. Adelante, quien quiera participar. Bueno, pues creo que voy a empezar yo. Me Muy bien, parece adelante. un tema muy, muy importante. Preguntaba en cuanto a la esclavitud, ¿qué pensamos de la esclavitud? Bueno, creo que a primera instancia diría, no estoy de acuerdo con la esclavitud. Sin embargo, vivimos una esclavitud moderna en muchos sentidos, ¿no? Quizás ahora por el conocimiento o a lo mejor la cultura en la que nos encontramos, la vemos de diferente manera lo que es la esclavitud. Mencionaba una parte en la que pues nosotros llegamos a ser esclavos, en este caso la tecnología, esclavos del trabajo inclusive, ¿verdad? Yo siempre he pensado que las empresas pues manejan una especie de esclavitud, nada más que es una esclavitud moderna, al grado de que le roba sus libertades a las personas, su tiempo, su convivencia con la familia, y eso pues es una esclavitud al fin y al cabo. La tecnología, pues nos volvemos esclavos de la tecnología, ya que nos volvemos dependientes de la tecnología, ¿verdad? Porque así se van dando las cosas. Y bueno, nosotros aquí como, como cristianos, creyentes, entendemos que la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, dice que al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Y nosotros cuando hablamos de una libertad, no estamos hablando propiamente de una libertad social, ni estamos hablando de una libertad tecnológica. Estamos hablando de una libertad moral. Una libertad en donde ya empezamos a ser más conscientes de esos actos de moralidad, de amor al prójimo, de paciencia, de ser misericordiosos. Ya somos conscientes, ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. Una vez que tenemos el conocimiento, podemos hacer una diferencia, aunque seguimos viviendo en este cuerpo y participando de una sociedad en la que de alguna manera seguimos siendo esclavos, ¿verdad? Entonces, sí creo esta parte vamos evolucionando y creo que en vez de mejorar, nos vamos esclavizando más. Esa es mi opinión. Pero en cuanto a creer en la libertad que hemos recibido en Cristo, pues es que caminamos como los salmones, ahora vamos en el sentido contrario. Intentamos hacerlo con esa guía, porque creo que todos los seres humanos necesitamos una guía. Decía usted que los diferentes pensamientos, ¿verdad? En donde los diferentes filósofos, en donde ellos dicen
que se trata de regular leyes. Todos coinciden en que hay que regular leyes para que el hombre viva pues de una manera armónica. Pienso que más que leyes deberían de ser principios, porque han regulado leyes, pero se han perdido valores, se han perdido principios, ¿verdad? Y pues mientras haya leyes, pero no haya principios, pues seguimos siendo esclavos. Bueno, esa es mi participación. Si alguien más gusta participar. Muchas gracias, Lupita. Y comentar, abonando esto que menciona, que hay que sí, todo esto que vimos como un antecedente de la libertad y cómo puede ser coartada y cómo esto nos dé entendimiento para precisamente esta libertad moral que nos permita respetar, que nos permita amar, que nos permita la misericordia. Creo que es importante en nuestra labor como consejeros, como psicoterapeutas en un momento dado, para ayudar pues desde estos valores, desde estos principios, que si bien es cierto, las leyes del hombre, las leyes que se imponen en una nación bajo un gobierno, pues pretenden regular a la sociedad, pero a veces estas pueden ser incluso en detrimento de la propia sociedad, pero las leyes de Dios sabemos que son leyes que pretenden unificarnos, que pretenden pues que haya una justicia real, ¿verdad? Si alguien más quiere compartir. Muchas gracias, Lupita. Gracias por esta No, participación. de nada, al contrario. Gracias. ¿Yo puedo participar? Sí, por favor, adelante. Me llamó mucho la atención el párrafo que dice que, el renglón, que dice que sin ética el mundo sería un caos. Entonces, en la pregunta que usted hace, dice, ¿de qué tan libre eres? Y sí tenemos la libertad porque ya sabemos cuál es el bien y cuál es el mal. Entonces, en ese aspecto sí tenemos la libertad de decidir el buen camino, porque ya sabemos. Así es. Y entonces la ética es el camino correcto para que no se haga el desorden. Y este otro pensamiento donde dice que uno no decide de dónde viene, relacionado también por ejemplo, el estereotipo de belleza que ya en pleno siglo XXI, con ayuda de la ciencia y de la medicina, se pueden hacer modificaciones al cuerpo humano. Y comparándose siempre, va a haber gente distinta a uno, no podemos ser como robots, porque como hay flores de diferentes colores, a lo mejor a uno les gusta un color o otro, pero esa es la belleza. Entonces, me llama bastante la atención, hay una persona que se llama Nick Vujicic, es un australiano, él nació sin manos, sin pies, y en un inicio él se sentía muy deprimido porque le pedía mucho a Dios cada día y era como una decepción verse igual sin manos y sin pies, pero ya al paso del tiempo él aceptó y habla, él en sus conferencias habla de tener un propósito en la vida. Entonces, ¿cómo él, por medio de la manera en que se expresa, puede ayudar a gente que está completa físicamente, pero no mentalmente? Entonces, él superó ese concepto, ese estereotipo de belleza. Es un gran hombre porque tiene la palabra, porque tiene la fe, porque cree en Dios, en Jesús. Y
Entonces, ahí estaría la solución, en que somos como esas lucecitas, somos de Dios y tenemos ese libre albedrío, sí tenemos esa libertad. Ahí donde hace usted la pregunta, ¿qué tan libre eres? Sí, somos libres de elegir el buen camino, elegir el bien o elegir el mal. Entonces sí tenemos esa libertad. Me quedo con esa parte para arreglar, para iluminar, para tener un propósito en este mundo. Esa sería como la solución. Ese sería mi aporte, maestro. Muy bien, muchas gracias, Mari, por esta aportación genial que nos haces. Y sí, esta persona, Nick Vujicic, que por ahí sí tiene la oportunidad de ver, creo que está en YouTube. Si no me equivoco, el nombre de un cortometraje en el que él participa se llama El Circo de las Mariposas. Y Sí. precisamente, sí, ¿verdad? Es el Circo de las Mariposas. Sí. Les sugiero que lo vean, justo como Mari comenta, es una persona admirable. Como estos, yo sigo varios en Instagram, por ejemplo, que no tienen piernas o que tienen alguna, ¿Discapacidad? sí, o una capacidad diferente, una discapacidad, pero que podríamos pensar que, pues que no son útiles, que no aportan. Y son personas que realmente nos enseñan mucho. Y en este caso en particular, como él, que si aparte que es un conferencista y que escribe libros, que está casado, tiene familia, pues lleva una vida dentro de lo que cabe, una vida normal en el sentido de que pues ha hecho todas las cosas que se esperaría de una persona con todas sus capacidades plenas. Y sin embargo, hay quienes no, que aún así completos, como bien decías, pues podríamos no estar siendo completos porque nos falta ese alimento espiritual, esa fe, esa fortaleza y también la cuestión emocional, la cuestión del pensamiento que nos favorezca para llevar una vida más plena, ¿verdad? Entonces, interesante. Y justo lo que recalcas de que en esa capacidad del discernir entre lo bueno y lo malo, ahí es donde radica nuestra libertad. En el sentido más amplio, de nuestro libre albedrío, basados pues, en nuestro aprendizaje a través de la palabra, podemos actuar y ahí es donde radica ese trabajo personal de reconocer que nuestras acciones afectan al otro o a los otros o a nosotros mismos y esta toma de decisiones pues es determinante en el día a día, en el trabajo que hagamos con nuestra consultoría, pues también para poner especial atención a ese trabajo cuando estamos al servicio de otras personas, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Puedo decir algo más? Sí, adelante, Mari. No sé si el nombre del Circo de las Mariposas tenga que ver con esto que mencionan, que nuestras acciones, por muy pequeñas que sean, es como el efecto mariposa, que inicia una persona y va pasando así por las acciones, a lo mejor como por muy insignificantes, ya sean buenas o ya sean malas, pero va a afectar. Y nosotros en esta conciencia intencionada de consejería del camino positivo, ya de manera bastante efectiva puede ir afectando, multiplicándose poco a poco e ir transformando la atmósfera, algo así. Sí, sí, ¿algo más, perdón? Y más que nada por el nombre del cortometraje. Y bueno, que él sabemos que busca de Dios y ahí está el secreto de ese bienestar, de esa vida plena que él tiene.
aún faltándole las manos y los pies. O sea, fue una prueba bastante difícil porque demoró tiempo en estar orando y saber que sí estaba Dios con él, pero que no le colocaba los miembros superiores e inferiores y que tuvo que aceptar y aceptarlo y superar esos estereotipos que marca la sociedad. Así es, Mari, y que no es sencillo. Cabe mencionar que él pasó pues por una, digamos, un gran reto de reconocerse amado. Él en su biografía pues cuenta que intentó en varias ocasiones despedirse de la vida y bueno, creo que esta observación que haces de como el efecto mariposa o como el efecto dominó, que una pequeña acción afecta y en el mejor de los casos a través del servicio sea de una manera positiva, pero también hay otra connotación interesante al hablar de la mariposa como signo, pues que siendo una crisálida, luego se transforma en un bello ser. Entonces eso nos habla de esa belleza, de esa belleza oculta, por así decirlo, ¿no? Que aparentemente vemos un cuerpo mutilado, un cuerpo incompleto, pero que esconde a un gran ser. Ojalá y en cada uno de nosotros, en nuestro proceso, podamos hallar ese gran ser y ayudar a hallar el gran ser dentro de las personas que nos toque servir. ¿Alguien más? Bien. No sé si alguien, entonces ya no hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Pues para proceder a hacer como un cierre de la conclusión. Por ahí hay una lectura que igual si les interesa se llama La Sociedad Teledirigida de Giuseppe Sartori, que sería interesante que la pudieran leer. De hecho por aquí tengo la página donde está, se las puedo compartir y está el libro completo y ahí se los dejo en el chat. Es un libro que prácticamente nos habla de cómo el poder de la mediatización para influir en nuestro pensamiento, pues también tiene un gran poder. Yo como artista plástico y audiovisual, ahí agregaría que existe un gran poder en el arte, existe un gran poder en la imagen, un gran poder en pues en los medios, por ejemplo, el cine como un recurso para llegar a más personas y propiciar una sanación. Entonces, pues creo interesante o creo importante si pueden revisar ese texto para ampliar su criterio, porque si bien van a estar en el ámbito de la consejería y de la psicoterapia, pues será importante tener mayores recursos para poder entender mejor cuál es la necesidad y el contexto en el que estamos, el contexto local y global, cómo la libertad está siendo de alguna manera condicionada. Sin embargo, tenemos, como bien decía Mari, pues esta capacidad de elegir lo bueno, porque lo sabemos, porque sabemos que es bueno y sabemos lo que es malo, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiere hacer algunos comentarios finales. Sí, en esta parte en este pensamiento de Rousseau, donde dice que la libertad de uno acaba cuando empieza la libertad del otro, es una buena manera de ayudar a las personas a que no solamente se amen y se respeten a sí mismos, sino que amen y respeten el pensamiento,
y la forma de ser de otra persona, ¿verdad? En esta parte donde mi libertad termina, donde tu libertad empieza. Quiere decir que yo respeto lo que tú dices, yo respeto cómo tú piensas, te valido aunque no esté de acuerdo, pero te valido, ¿verdad? Aunque yo no esté de acuerdo con lo que piensas o con lo que haces, esto es en lo que mencionaba de las religiones. Las personas creen porque tienen la libertad de creer en lo que quieran creer. Yo puedo platicar con alguien que no tenga mi misma forma de pensar en cuanto a la fe. Yo la valido, aunque no esté de acuerdo, pero no la rechazo. Entonces, ahí es donde se puede ver el ejemplo de mi libertad, lo que dice Rousseau, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la tuya. Así es, muy excelente aportación. Que seamos respetuosos de las ideologías del otro, que puedan ser contrastantes a las nuestras y con las que podamos no estar de acuerdo, pero sin embargo, es una invitación precisamente a escuchar con respeto, con misericordia, con paciencia y poder hacer el aporte a aquella persona o aquellas personas en lo cotidiano con las que estamos cruzándonos. Hay una frase que me encanta mucho, que es de Voltaire, que dice: podré no estar de acuerdo con lo que me digas, pero defenderé incluso con mi vida el derecho que tienes a decirlo. Con eso, pues, se las comparto y Wow. me gustaría, si no hay más cerrar, pero qué interesante. ¿Cómo se quedan con esta charla? ¿Cómo se quedan en el pensamiento a partir de esto? Que tenemos un desafío en cada momento, más que nada la batalla mental, que elegir acatar la palabra de Dios, que es fortaleza, que es salud. Y también me gustó mucho lo del ejemplo de la crisálida, haciendo la analogía en la palabra de Dios. Dice que el de aquello que es como muy, a lo mejor hasta menospreciado, él puede transformar. Hay mucha gente que su autoestima está muy dañada porque he visto gente muy hermosa exteriormente. Yo la miro casi perfecta, por así decirlo, pero esa persona se siente muy mal físicamente. Entonces, aunque sea muy hermosa, se puede sentir mejor con esta transformación que se busca desde su pensamiento, para que de esta forma se sienta con una vida plena y pueda disfrutar cada momento, porque lógicamente que el exterior, el físico, no es inmortal, nuestra alma sí. Entonces me quedo con esa analogía de que también las personas que aparentemente son hermosas, algunas tienen esta situación de la autoestima y pueden transformarse, y también viceversa, puede haber gente que no es a lo mejor tan perfecta en el estereotipo, pero es maravillosa en su forma de ser, y más esta belleza pues la hace la palabra de Dios que estudiamos. Bueno, hasta ahí sería mi aportación. Así es. Todos somos crisálidas en proceso de transformación y esa es la gran, pues la gran noticia, ¿no? Y es un trabajo que podemos seguir haciendo a través de nuestra vida.
pues gracias a todos por hacerse presentes, por escuchar esta charla que les comparto y escucharlos también a ustedes participando. Gracias Mario, gracias Lupita y gracias a todos y cada uno de los aquí presentes. Espero que haya sido que haya sido de mucho beneficio el poder estar aquí presentes. Bien. Gracias. Sí, sin duda sí lo fue. Muchas gracias. Un tema bastante interesante y muy edificante para nosotros. Muy bien. Gracias a ustedes nuevamente y pues buena noche. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Yo hasta sigo con pronto. Sí, cuidado, hasta hay que luego. cuidarnos con el clima. Que esté muy bien. Gracias, gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones, Buenas noches. profesor. Bye. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.